¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente video explicativo es para tener en cuenta un poco las nociones que se trabajan en topografía sobre unidades de medidas. Los grandes grupos de mediciones de magnitudes que se hacen en topografía son tres: mediciones de longitud, mediciones de superficie y mediciones de ángulos. Entonces la idea es trabajar primeramente con las tres magnitudes de manera sencilla, de tal manera que ustedes tengan una noción de cómo ir expresando cada uno de ellos, cómo ir entendiendo las unidades de medidas, porque muchas veces se cometen errores y que obviamente eso repercute en el trabajo que se realiza. Entonces, en términos de magnitud, de unidad de longitud, nosotros trabajamos con la unidad básica del sistema internacional, que es el metro. Pero obviamente nosotros podemos tener múltiplos o submúltiplos de esa misma unidad. En este caso son, por ejemplo, los kilómetros, podemos tener los hectómetros, podemos tener los centímetros, los decímetros. Y generalmente cuando nosotros trabajamos en topografía, la precisión a las cuales se llegan con las longitudes suelen ser en la precisión del milímetro. Es decir, nosotros podemos llegar al milímetro en una medición realizada, o a las décimas de milímetro también, dependiendo de qué tipo de equipo topográfico utilicemos. Pero en la mayoría de los casos, con cinta métrica y otros instrumentos, podemos llegar a una precisión del milímetro. Entonces, de esa manera nosotros tendríamos que tener, por ejemplo, la expresión de una unidad de medida. Voy a poner acá 1853,452 metros. Representa para nosotros la precisión. La primera unidad ya sabemos que esto representa a... eh, perdón, voy a borrar este valor. Como esto está representado en metros, nosotros sabemos que esta unidad que está acá representa al milímetro, esta representa al centímetro, esta representa al decímetro, que generalmente no es tan utilizada, la verdad, en topografía, pero también es para entender. Esto es el metro, esto es el decámetro, y esta unidad que está acá, el cuarto dígito a la izquierda del decimal, representa los kilómetros. Entonces, esta misma magnitud que nosotros tenemos acá expresado únicamente en metros se puede expresar de otra manera, que obviamente también puede ser una forma factible de poder trabajar en campo, ¿verdad? Que es justamente tener un kilómetro de magnitud, tenemos 853 metros, y también tenemos, por ejemplo, 45,2 centímetros. Ya que en este caso nosotros nuestra magnitud de referencia del centímetro, tomamos este como nuestra unidad base, y a partir de ahí lo que se encuentra a la derecha de él tiene que estar como un decimal, y lo que se encuentra a la izquierda de ese hasta la subdivisión que nosotros tomamos son nuestra referencia. Un kilómetro, 853, todo lo que se encuentra a la izquierda de nuestra división se mantiene como parte de la unidad de medida de referencia. Y 45,2 centímetros. O también podríamos haber escrito esto, en vez de centímetros, escrito como 452 milímetros. Entonces es una forma de poder expresar una misma unidad de medida, pero con una notación un poco más específica. Pero muchas veces uno confunde, por ejemplo, las unidades de medida al no saber exactamente dónde se divide el metro, dónde se divide el centímetro, dónde se divide el milímetro, o los kilómetros también. Entonces muchas veces confunde eso al momento de realizar este tipo de medición. En términos de unidad de medida de superficie, nosotros trabajamos con la unidad de medida básica, que es el metro cuadrado, pero también trabajamos con kilómetros cuadrados, hectáreas, que son los hectómetros cuadrados, y los centímetros cuadrados, que son las unidades varias. Esto, como está acá, obviamente son varias definiciones de unidades de medidas correspondientes, pero nosotros nos enfocamos netamente en las unidades de medidas de kilómetros cuadrados, también hectáreas, que son hectómetros cuadrados, los metros cuadrados y los centímetros cuadrados, ya que la forma de representar una superficie generalmente se representa con estas unidades de medida. De la misma manera que el caso anterior, nosotros tenemos ejemplos de estos valores, donde por ejemplo tenemos 20.552,3485. En este caso, como trabajamos con unidades cuadradas, generalmente esto van de dos dígitos en dos dígitos. Es decir, todo esto representa los centímetros cuadrados, todo esto representa los decímetros cuadrados, todo esto representa los metros cuadrados, todo esto representa los
decámetros cuadrados y esto representa a los hectómetros cuadrados o las hectáreas. Entonces nosotros podemos expresar esta misma magnitud que está solamente en metros cuadrados en una notación que es la que usualmente se presenta en los planos topográficos, que es por ejemplo 2 hectáreas 0,552 metros cuadrados y 3.485 centímetros cuadrados, que es una forma de poder expresar la cantidad de superficie un poco más simplificada. ¿Por qué? Porque muchas veces se requiere saber esa precisión al momento de realizar una medición y no necesariamente es solo en metros cuadrados. Entonces esa es una forma en que ustedes van a poder practicar en el formulario que voy a estar subiendo en el aula virtual. Otra magnitud que nosotros tenemos es generalmente la de los ángulos. En topografía se trabaja mucho con los ángulos sexagesimales, en este caso, en este formato que está acá, donde más adelante vamos a trabajar un poco con los cuadrantes topográficos para que tengan una mejor noción de eso. Pero existen tres tipos de mediciones generales que tenemos en ángulos que son sexagesimales, radianes y grados centesimales. Pero las mediciones generalmente en topografía se trabajan más en sexagesimales. Esto es bastante sencillo porque las medidas angulares son divisiones de un espacio en valores determinados. Por ejemplo, el sexagesimal es una división exacta de 360 partes de un espacio dado. El centesimal es una división exacta en 400 partes iguales y el radian es la relación que da forma métrica o numérica de la división del arco de la circunferencia en relación al diámetro. Entonces es una proporción constante, pero también es una relación que puede ser un ángulo sólido, ¿verdad? Entonces, para nosotros la precisión que nosotros tenemos en los ángulos sexagesimales son los grados, minutos y segundos. Para nosotros son esos los valores que nosotros podemos llegar a obtener en una medición de ángulos en topografía, dependiendo de la precisión que tengan los equipos. Pero en general nosotros trabajamos en esta relación. Y la condición principal de relacionamiento entre ángulos sexagesimales, ángulos radianes y ángulos centesimales es la relación de división total en relación al espacio generado. Que en este caso, por ejemplo, los 360 grados que nosotros dividimos en sexagesimales son iguales a los 2pi radianes de ángulos en el sistema radian y los 400 grados centesimales que son en el ángulo en el sistema centesimal. Entonces, mediante regla de 3 nosotros podemos relacionar el paso de centesimal a radian o de radian a centesimal o de sexagesimal a radian y viceversa, ¿verdad? Es más o menos una relación, una cuestión de regla de 3 lo que se utiliza para pasar de un grado a otro. Entonces, ustedes van a tener un par de ejercicios en el aula virtual que es un trabajo un ejercitario para tener una noción respecto a lo que van a ir desarrollando en la cátedra. La idea es que sea esto como una introducción nada más de lo que ustedes van a ver más adelante y cuál es la utilidad que tenemos, porque muchas veces se encuentran esos errores en muchos trabajos de topografía y la idea es que ustedes no cometan ese tipo de error. Entonces van a completar sus datos. Después de esto van a tener varios ejercicios, por ejemplo, de unidades de medidas de longitud, que son ejercicios súper básicos. Y la idea es que ustedes puedan escribir y de esa manera poder verificar que el desarrollo que ustedes tienen de los conocimientos sea correcto y de esa manera poder ir realizando los ajustes para que ustedes tengan una noción correcta del manejo de las unidades de medida en topografía. Entonces tienen unidades de medidas de longitud. Después van a tener también ejercicios de unidades de medidas de áreas. Este es de grados, por ejemplo. Ustedes van a tener entonces valores de pasar de un sistema a otro, por ejemplo, pasar de decimales a sexagesimales. La idea es que ustedes puedan hacerlo con el conocimiento que ya tienen y a medida que vaya haciéndose la corrección de estos ejercicios, poder hacer los ajustes y las explicaciones de cómo ir trabajando con cada unidad de medida. Por ejemplo, el tema de los decimales y pasar a sexagesimales en expresión grados, minutos y segundos. Pasar de grados radianes a grados sexagesimales y también tener el caso de ejercicios correspondientes a ejercicios de área, ¿verdad? Que sería justamente la última parte
para poder ir realizando los ajustes correspondientes. Así como le mencioné, trabajar siempre en la notación de dividir la expresión del área no en metros cuadrados necesariamente, sino que dividir en las fracciones que son útiles para la topografía. Hectáreas, metros cuadrados, centímetros cuadrados. En el caso de la longitud, poder dividir, por ejemplo, en kilómetros, en metros o en centímetros, dependiendo de cuál sea la finalidad que buscamos en los trabajos, pero siempre llegando como máximo a una precisión del milímetro para el tipo de trabajo que tenemos. Entonces, esto va a estar disponible hasta la fecha del 13 de agosto, de tal manera que ustedes puedan ir resolviendo con tiempo, puedan hacer sus consultas y después hacer los ajustes en la siguiente clase práctica. Bien, eso es todo por hoy.